El día de hoy presentaremos el tema de variables e hipótesis. Es una propiedad o característica observable de algo que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse. Las variables adquieren un valor para la investigación, ya que pueden formar parte de una teoría o hipótesis. Es importante resaltar que la observación de un fenómeno también permite delimitar variables relevantes. Clasificación de las variables. Pueden ser por su carácter, nivel de medición, la relación entre las variables y por su manipulación. Clasificación de acuerdo a su naturaleza o carácter. Variable cualitativa. Se refiere a aquellas características que pueden presentarse en los individuos que constituyen un conjunto y que no poseen una dimensión de magnitud. Las variables cualitativas pueden dividirse en nominales y ordinales. Nominales. Poseen atributos que no son susceptibles de cuantificación. Estas se dividen en dicotómicas con 2 atributos y politómicas con más de 2 atributos. Variables ordinales. Recogen la idea de orden, no pueden medir la distancia o diferencia cuantitativa entre una categoría y otra. Variable cuantitativa. Puede ordenarse de acuerdo con una magnitud. Las variables cuantitativas se clasifican en continuas y discretas. Variables continuas. Pueden tomar cualquier valor intermedio entre los 2 valores que definen un intervalo. Variables discretas. Establecen categorías en términos de números enteros entre diversos individuos o elementos. Clasificación de variables de acuerdo al nivel de medición en el que fueron evaluadas. Se dividen en nivel de medición nominal, nivel de medición ordinal, nivel de medición intervalar y nivel de medición razón. Nivel de medición ordinal. Emplea números que se puedan ordenar en una serie de forma creciente o decreciente y cada uno de ellos indica la pertenencia de una clase. Nivel de medición intervalar. Establece, al igual que en el nivel ordinal, un orden y una jerarquía entre categorías. Nivel de medición de razón. Incluye las características de un nivel de medición intervalar, con la diferencia de que en este caso el punto cero es verdadero y absoluto. Punto cero. Cero en la escala indica que hay un punto donde no existe propiedad, ejemplo, número de hijos o tiempo de reacción. Los 2 primeros niveles miden variables categóricas y las otras 2 variables numéricas. Algunos ejemplos de los niveles son: medición nominal. Clasifica a un grupo según su sexo, femenino o masculino. Medición ordinal. Las formas más comunes son ítems actitudinales. Medición intervalar. Termómetro cuando registra 0 grados, pues el punto cero es arbitrario y no real. Medición de razón. Variables de ingreso, edad, número de hijos, etc. Tienen un punto cero absoluto, no tiene características y atributos. Clasificación de acuerdo con la relación que existen entre las variables. Variable dependiente y variable independiente. Variable dependiente. Varía a partir de la acción realizada por el experimentador al manipular la variable independiente. Variable independiente. Puede ser manipulada por el observador y experimentador.
Clasificación de acuerdo a su manipulación y control. Variable activa o experimental. Es susceptible de manipulación directa por parte del experimentador. Variable atributiva. Muestra una característica o atributo de los sujetos y no pueden ser manipulada. Variable extraña. Es variable independiente no relacionada con el propósito de estudio. Puede propiciar efectos sobre la variable dependiente. Continuamos con hipótesis. Es un enunciado teórico, probable, acerca de la relación que existe o que se puede observar entre dos o más variables. Recuerda que los términos de la hipótesis deben ser comprensibles y precisos. La relación entre ellos debe ser lógica. Clasificación de las hipótesis. Hipótesis de trabajo o investigación. Respuesta tentativa a un problema planteado, una conjetura viable o lógica que se desprende del marco teórico de la investigación. Las hipótesis de investigación deben contener al menos 3 elementos estructurales. Las unidades de análisis pueden ser sujetos, grupos, objetos o eventos, los cuales son focos centrales del estudio. 2. Las variables que poseen las unidades de análisis. 3. Los enlaces lógicos que relacionan las variables entre sí. Las condiciones que debe reunir una hipótesis son las siguientes. Ser conceptualmente clara y fácilmente comprensible. La relación entre las variables debe ser susceptible de comprobarse empíricamente. Por último, debe tener conexión con avances teóricos anteriores. Clasificación de las hipótesis según Hernández, 1991. Hipótesis descriptiva. Propone el valor de las variables que podrá esperarse en un contexto o en otra variable. Son hipótesis de una sola variable. Corresponde típicamente a los estudios descriptivos. Hipótesis correlacionales. Plantea que las variables están asociadas, así como el vínculo que se establece entre estas no implica una relación causalidad ni de influencia. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Establece diferencias en las variables vinculadas con la comparación de los grupos que están siendo estudiados. Hipótesis causales. Determinan relación causa y efecto entre las variables, entre las cuales se establece una relación de dependencia. Corresponde a los estudios explicativos. Hipótesis estadísticas. Se definen como afirmaciones acerca de parámetros de una o más poblaciones, exclusivas del enfoque cuantitativo. Las hipótesis estadísticas se dividen en hipótesis nula. Es una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional. Hipótesis alterna. Es la afirmación que se aceptará como adecuada si los datos provenientes de la muestra poblacional proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Gracias por su atención.